En el programa de hoy estamos hablando de derechos humanos. Elizabeth, ¿hasta qué punto toda esta época terrible del terrorismo que vivimos nos han marcado como sociedad y nos han vuelto una sociedad violenta? Yo creo que ahí está no toda la explicación de la violencia que vivimos, la violencia cotidiana, pero sí gran parte de la misma, ¿no? Yo creo que gente que ha hecho estudios sobre este tema ve la Lima de los 60s, de los 70s y luego la Lima del 2000, y estamos hablando de una sociedad completamente distinta, mucho más desconfiada, más a la defensiva, más agresiva. Yo siento que nos volvió tolerantes a la violencia. De alguna manera era una cosa normal, ¿no? Y cotidiana, ¿no? Escuchar las bombas, los muertos, las noticias terribles. De alguna manera nos volvimos un poco insensibles y ya no nos afectaban porque no nos sorprendía, porque estamos acostumbrados a eso. Así es. Yo creo que esa es una muy buena lectura del tema. Definitivamente el tema de la violencia es como un virus que se pone en tu cuerpo y te vas haciendo más resistente a ella, tanto hasta que de repente llega un momento en que ni cuenta logras darte de esas formas de violencia. Además, normalmente después de un periodo de violencia, las sociedades son mucho más sensibles a problemas como la inseguridad ciudadana, por ejemplo, porque hay muchas armas que estuvieron durante el conflicto y que luego se quedan ahí. Que siguen circulando. Así es, para otros fines. También el tema de personas que se dedicaban, por ejemplo, a estos actos violentos y que luego ya no tienen trabajo, no tienen actividad, no tienen forma de reinsertarse a la sociedad. Entonces, hay como muchos elementos que hacen que sea mucho más factible poder incurrir en situaciones de violencia. Además, por ejemplo, en los últimos días incluso, se habla mucho de la reinserción de los que estuvieron involucrados en el terrorismo, ¿no? Su inserción en la vida nacional, ¿no? Pero hay mucha resistencia a esa reinserción. Pero también es parte de sus derechos humanos. Los derechos humanos, por ejemplo, que no trabajen todos, en el Estado, que no trabajen vinculados a la educación. O sea, hay un sector muy resistente a la reinserción de esas personas, ¿no? Bueno, yo creo que el tema pasa por decidir qué es lo que queremos ser como sociedad. O sea, vamos a seguir teniendo grupos que no son capaces de ingresar a esta lógica de crecimiento, de desarrollo, y que por lo tanto vamos a tener ese problema ahí siempre, o vamos a intentar hacer una ciudad inclusiva en que todas las personas tengan su espacio. Ahora, decididamente hay cuestiones de orden público, hay cuestiones, si una persona ha cometido un delito, tiene que estar en la cárcel. Si una persona ha cometido un delito que tiene que ver con violencia sexual, yo no quisiera que fuera el maestro de mis hijos en un colegio. O sea, hay ciertos temas, y yo creo que hablar de derechos humanos no es hablar de libertinaje, de exponer tu derecho frente a cualquier forma de argumento en contrario, sino más bien de tratar de compatibilizar mis demandas, mis necesidades con las que también tiene la sociedad. Entonces, por ejemplo, el día de ayer ha salido una noticia terrible que seguramente ustedes la han visto, de este padrastro que golpeó a un niño de 4 años y que muere el niño, y bueno, y que además parece ser que la madre era consciente, ¿no? Entonces, difícilmente podemos encontrar, por ejemplo, una situación de violencia tan intensa que no haya tenido algún referente en el pasado. Entonces, lo más probable es que esta persona ya estuviera acostumbrada a golpear a ese niño, a golpear a la madre, que hubiera gente alrededor que estaba escuchando esa situación de violencia, ese sufrimiento, y que sin embargo de alguna manera permanece pasivo frente a eso, ¿no? Ahora, pero por ejemplo, hay veces que tengo la impresión de que poco o nada, es la impresión, de que poco o nada, por ejemplo, hemos avanzado respecto a la discriminación y el racismo. A pesar de todos los mensajes, de todos los discursos, que hay mayor información, persistimos en esa lacra histórica, ¿no? Bueno, yo intento ver siempre las cosas de una manera positiva. Yo creo que el solo hecho de plantearnos estos temas, de poderlos tocar en un programa de televisión, de que exista un procedimiento anti-indecopy, por ejemplo, de que exista un artículo en el Código Penal que criminaliza el tema de la discriminación, necesariamente es un avance. Hace 30 años este era un tema de alguna manera completamente aceptado, silenciado en el entorno de la sociedad. Entonces, creo que es un poco este dinamismo de los derechos, ¿no? Poco a poco se reacciona, se discute y se van encontrando vías de solución. Definitivamente, una sociedad como la peruana tiene todavía muchas tareas pendientes, quizá la mayor parte de las tareas pendientes en temas de discriminación, de concepción de nosotros como seres humanos, de entender que hay gente que tiene menos derechos que los demás. Es que eso es histórico. Eso es histórico. Hay gente que piensa que tiene más derechos que los demás. Así es. Recién en el año 80 votaron los analfabetos.
O sea, casi más de 150 años después, ¿cuándo en el votaron? 56, por primera vez. O Y sea, en ese momento era normal que no voten, al igual que los analfabetos era Claro. normal que no voten. Entonces esas situaciones normales que las tenemos incorporadas, como por ejemplo actitudes de discriminación probablemente contra personas de opción sexual distinta o con personas de otro color de piel, nos llevan a pensar que ni siquiera estamos cometiendo un acto de discriminación, que yo creo que es lo más grave, ¿no? Pero como bien dice Elizabeth, estas reflexiones, estas discusiones que se empiezan a dar en las casas, en los colegios, en las plazas, ya empiezan a decir, oye, bueno, si esa frase que yo digo, o este verso, ¿no? O este refrán que siempre he usado, sí es pues discriminatorio. ¿Y qué debe hacer una persona que está sufriendo algún tipo de discriminación? Depende, bueno, los procedimientos son varios, dependiendo donde estén, pueden recurrir a las demunas en el caso de violencia familiar, por ejemplo, acercarse también en el caso de Lima Metropolitana, a la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima. Va a depender, Porque hay mucho temor también con las comisarías, ¿no? Sí. Porque no necesariamente en la comisaría pues te van a respetar los derechos, a veces Sobre todo uno si tiene miedo sí. de lo contrario, ¿no? No, y sobre todo si el caso tiene que ver, por ejemplo, con alguna violencia sexual o con un acoso sexual en la calle, que es algo tan cotidiano, por ejemplo, ¿no? El que pases por la calle y que a una chica le griten algo. ahora, por ejemplo, es absolutamente la normal. violencia contra el menor, la violencia contra el niño, yo estoy seguro que esto es bastante extendido, ¿no? No se denuncia, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que mi vecino o que en una casa vecina están maltratando a un niño, ¿yo puedo ir a denunciar? Sí, tendrías que acercarte a una demuna también, a dar los datos y ahí el gobierno local ¿Y conservando interviene, el mi Estado anonimato, por ejemplo? Probablemente sí, probablemente sí. Eso va a depender en realidad de cómo es estructurada el procedimiento en la zona. Algunas zonas los tienen más activos y mejores que en otros. Pero ahí el asunto es complicado porque, fíjate, los niños son otro grupo que recién se han incorporado a la vida ciudadana. Incluso todavía hay mucha gente que llega a un espacio y no saluda a los niños. Pues simplemente no lo reconocen como persona, ¿no? Como par. Como Así parte, es. ¿no? Sí. O sea, si fuera, peor si son bebés, eso sí, ni bola les dan de repente. Y bueno, en estas situaciones es donde podemos ver en estas pequeñas cosas cómo ese sujeto de derechos finalmente no ha sido considerado hasta hace poco, ¿no? Y es importante que en los colegios se les enseñe a los niños sus derechos, Claro que sí. ¿no? Claro, y también sus deberes, ¿no? También sus Claro, responsabilidades en la vida social, porque finalmente un niño es un periodo en la vida de todos nosotros, pero no vamos a seguirlo siendo, aunque muchos parece que lo sigan siendo hasta el final de sus días, pero en realidad el tema de los derechos, de las responsabilidades que llevan aparejadas esos derechos. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué responsabilidad tiene un niño de repente de 7 años, ¿no? En esta ciudad? Bueno, tiene la responsabilidad por lo menos de no maltratar a otro niño de 7 o de 6 años, ¿no? Entonces incluso el tema tan de moda, que en realidad yo creo que ha existido siempre, pero con otro nombre del bullying, viene a reflejar también las manifestaciones de una sociedad violenta en todos sus componentes, Ahora, por ¿no? ejemplo, Incluso en la niñez. O sea, uno de los paradigmas del maltrato, de la discriminación y del racismo era, y lo sigue siendo, el servicio doméstico, Claro que sí. ¿no? Que ya poco a poco en el Perú está algo como en retroceso, afortunadamente, porque las condiciones económicas ahora son distintas, pero todavía existe esa famosa institución del servicio doméstico. Que además se refleja, por ejemplo, en los planos de arquitectura de edificios nuevos. Por ejemplo, donde eso es terrible. El cuarto de servicio no es un cuarto de servicio, es un depósito. Es un Y esa es la cubículo. fórmula Huequito. que utilizan para salvar el requisito legal de una cantidad de metrajes cuadrados y son situaciones absolutamente indignas, ¿no? Y yo creo que eso también se está empezando a discutir un poco más. Pero es a importante denunciar. entonces las personas que trabajan en las casas sepan que tienen derechos, que tienen que tener un sueldo mínimo, que tienen que pagarse... Tienen que tener un contrato, tienen acceso a gratificación Seguro, y a seguro, seguro de CPS. salud. Así es. ¿No? Así es. Sí, y además, incluso esto que señala Mariana, desde un punto de vista normativo, por ejemplo, las personas que trabajan en las casas solo tienen 15 días de vacaciones Así al es. año, mientras todos los demás tenemos 30 días, ¿no? Y no se les Entonces, respeta los feriados, muchas veces trabajan 12, 14 horas diarias. Esa es la realidad.
Yo creo que es por eso que cada vez, como tú decías, hay un retroceso en cuanto a este servicio cama adentro, ¿no? Sino Sí, que más bien es está en por retroceso, horas. está en retroceso, ¿no? Lo cual es una buena noticia, entre comillas, ¿no? Porque eso demuestra, como les decía, que la situación económica es otra y ya muchas mujeres tienen otras expectativas, Claro que sí. ¿no? Y antes estaban condenadas al trabajo doméstico, ¿no? Y ganando, ¿qué? 300 soles. Claro. Ahora, lo que hay que ver también es que para muchas mujeres que trabajamos, darse cuenta de que el desarrollo de unas requiere también del desarrollo de las otras. Es decir, yo probablemente no podría estar aquí o no podría ir a trabajar todos los días a la Universidad Católica si es que no contara con una persona que me ayude en casa con el cuidado de los niños. Entonces creo que se trata de valorar el trabajo de cada cual y de otorgarle a cada cual sus Nadie dice derechos, que no etcétera. exista el Así servicio es, doméstico. así es. Lo que Creo pasa es ese que las un trabajo- condiciones tienen que ser distintas. Y es interesante lo que planteas, Elizabeth, porque claro, entramos nuevamente a qué cosa nos ofrece, en este caso el Estado. Así es. No nos ofrece, o nos ofrecen mal un servicio de guarderías público, por ejemplo. Existe, por ejemplo, los guaguaguasis, que son para un grupo específico de población. Ahora está en marcha el programa Cuna Más para otro grupo específico de población, pero por ejemplo para personas de ciudad que no tienen característica de pobreza, no hay una red. De las famosas nanas o de los nidos, abuelos. cuando ya son un poco más de los abuelos, Claro. que también es Así es. otro grupo invisibilizado. Por ejemplo, en este tema. en Colombia hay un buen sistema de guarderías en los barrios. En los barrios, digamos, que vendría a ser ahora, aquí en el Perú, pues los sectores A, B, incluso En C. todos, probablemente, ¿no? En cada barrio hay una persona que se encarga. Y es conocida por todos y todo el mundo deja a sus niños ahí y esa persona gana un sueldo, ¿no? Es decir, es un guaguaguasi, pero AB, digamos, por así decirlo, ¿no? En cambio ahora no, ahora tienes que depender de otras personas o en todo caso puedes matricular a tu hijo lo más pronto posible en un nido, ¿no? Claro. Que además no te ofrecen las mismas características, son horarios diferentes, entonces aquellas personas que tienen la suerte de tener trabajos flexibles o que uno de los miembros de la familia se quede en casa cuidando al hijo, tienen la posibilidad de eso, pero no es el caso de la mayoría, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que irnos a otro corte, pero ya regresamos.